Hola, continuamos con el siguiente y último tema sobre esta serie del Pacto Eterno. Y por mi parte, bueno, estaré cerrando esta serie en el tema de hoy y los temas que continúan en la lista de reproducción son ampliaciones de los temas que hemos visto anteriormente y que son presentados por Carlos Hernández. En este sentido, como se habrá hecho evidente, esta serie en realidad es como que abre varios temas adicionales, abre temas nuevos que apenas hemos podido tocar superficialmente. En ese sentido, por una cuestión didáctica, lo que vamos a hacer es vamos a tocar otras dos series. Después de este tema vamos a abrir otras dos series y después vamos a volver con una tercera serie en donde vamos a tratar de ampliar los temas que hemos empezado a tocar en esta serie. ¿Y qué cosas podríamos destacar si miramos para atrás en esta serie? Son varias, pero haré referencia solo a unas pocas. Y, en primer lugar, quizás podríamos mencionar que las promesas de Dios son infalibles. La palabra de Dios cumple aquello para lo cual fue enviada, y su palabra, sus promesas, son el pacto de Dios, para con Cristo, la simiente. Todos los que son de Cristo vienen entonces a ser herederos o coherederos y copartícipes de las promesas de Dios. En segundo lugar, el viejo pacto es la respuesta natural del hombre al entrar en una relación con Dios. Le es imposible al hombre soltar el volante de su vida. Consiguientemente intenta por sus propios medios la salvación. Dios, conociendo esto, nos toma como somos y a través de una revelación de su voluntad, su palabra y de Cristo, busca llevarnos al punto en el que le entreguemos a Cristo la totalidad de nuestra vida, confiando en sus méritos únicamente. Esto en sí mismo es un proceso, el proceso de la santificación. Empezamos en el punto en el que contemplar la gloria nos da miedo, porque la revelación de dicha gloria revela lo impío de nuestro corazón, y ponemos un velo delante de nuestro rostro, y Dios nos habla en parábolas, dado que elegimos las sombras en lugar de la realidad. Sin embargo, a través de la revelación de nuestras debilidades y de nuestra iniquidad, vemos que sin Cristo nada podemos hacer, y allí, cuando nos entregamos vencidos totalmente a los pies de Cristo, Él puede hacer y revelarnos su gloria, y somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor a medida que contemplamos, como Moisés, la gloria del Señor. Empezamos a ver a Cristo en su belleza en el Antiguo Testamento, cuando antes estaba completamente oculto a nuestra vista. En tercer lugar, habíamos visto que el pacto de Dios se manifiesta para con la humanidad en el arrepentimiento de los pecados. Dios nos perdonó nuestros pecados y nos ofrece dicho perdón desde la fundación del mundo mismo, de acuerdo al plan que existe desde antes de la fundación del mundo. Y, además de manifestarse el pacto de Dios en el arrepentimiento de los pecados, el pacto de Dios se manifiesta para con la humanidad en el don del Espíritu Santo. Respecto del arrepentimiento hay varias cosas que decir, las cuales haremos brevemente. El arrepentimiento tiene varias razones de ser en sí. Una es que nosotros necesitamos tomar conciencia de nuestro erróneo proceder y manifestar y reconocer el pecado. Esto no es simplemente porque se rompió la ley de Dios. En realidad es mucho más profundo que eso. Como habrá sido notorio en el tema anterior, en nuestro errar y pecar, lastimamos a Dios y a su Hijo, les causamos dolor. Entonces, por ese simple hecho, para reparar la relación y nosotros recibir sanación, hemos de pedir perdón. El otro punto es que es en el nombre de Cristo que se predica y viene el arrepentimiento. Esto tiene varias implicancias. Vemos lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 31, que dice: a este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Cristo Jesús el que nos da el arrepentimiento, y es en su nombre de Hijo unigénito de Dios que ha de predicarse y recibirse el arrepentimiento y el perdón de pecados. Notemos este punto que es importante. El arrepentimiento no viene en forma natural al ser humano. El arrepentimiento genuino.
Habíamos cubierto en el tema anterior la condición del hombre y en esa condición el hombre de lo único que se arrepiente es de las consecuencias de sus acciones, pero no hay verdadero y genuino arrepentimiento. Es Cristo Jesús quien es la fuente del único verdadero arrepentimiento, y este arrepentimiento, el que da Cristo Jesús, es para vida. El otro arrepentimiento, el de las consecuencias, es carnal y no es para vida. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, descubrimos que el arrepentimiento no es solamente una toma de conciencia, no es simplemente un asentir intelectualmente a una verdad, sino que el verdadero arrepentimiento trae consigo una congoja, una tristeza, una contristación. Pero esta tristeza que trae la toma de conciencia del pecado en nuestra vida no es para muerte, sino para vida. Y véanlo como lo dice en este versículo, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nos acordamos de Pedro y Judas, dos personas que negaron a su Señor. A ambos miró Cristo mientras era juzgado. Pedro lloró amargamente. Judas, habiéndose arrepentido, su arrepentimiento lo llevó a la autocondenación y muerte. ¿Y cómo es que Cristo nos da el arrepentimiento? Hay varias maneras. Leamos la primera en Romanos 2:4 nos dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Fue esa mirada de benignidad, paciencia, longanimidad hacia Pedro y hacia Judas lo que causó el arrepentimiento en ellos. Son las riquezas, es decir, la abundancia, y al hablar de Dios estamos hablando de cantidades infinitas para la comprensión humana. Es la abundancia de la benignidad de Dios, de su paciencia y de su longanimidad que nos llevan, nos guían al arrepentimiento. Son esos atributos de Dios que Cristo vino a manifestar en este mundo, los que nos mueven, los que nos llevan al arrepentimiento. Es viendo y entendiendo la vida de Cristo en esta tierra, el amor de Dios por Él manifestado, lo que nos guía al arrepentimiento. Habiendo visto que Dios exaltó a Cristo Jesús para dar arrepentimiento y perdón de pecados, ¿cómo hace esto? Recién vimos que lo hace mostrando la benignidad de Dios. La otra forma la leemos en Hechos 3:26, que dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y leamos uno más, en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre, el cual es necesario que los cielos reciba hasta el tiempo de la consumación de todas las cosas, envía el Espíritu Santo para convertirnos de nuestra maldad, para convencernos de nuestra pecaminosidad, contrastando nuestra maldad con la benignidad de Dios. Esta obra la hace para salvación, para darnos vida, para poder bendecirnos con su presencia. Así, vemos que al final de cuentas todo viene y nos es dado por medio del Espíritu de Cristo. El don de Dios, Cristo, el pacto de Dios, las promesas de Dios, todo esto nos es dado por medio del Espíritu de Cristo llamado el Consolador. Esta centralidad nos revela otro punto, que el Hijo de Dios realmente es el todo del ser humano. Él en su propio mérito, Cristo en su propio mérito, ha venido a hacernos la salvación de Dios, de tapa a tapa, el 100%, en su totalidad. Él es el que nos da absolutamente todo. No hay nada fuera de Cristo. En ese sentido de lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Escuchamos a Cristo decirle a Moisés en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fue con esta promesa que Dios dio su espíritu luego del terrible pecado del becerro de oro. Y nos adelantamos muchos años hacia adelante y escuchamos nuevamente a Cristo decir en Mateo 11:28, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso tan solo se puede encontrar en Cristo. El descanso tan solo se puede recibir recibiendo el Espíritu de Cristo. ¿Y ese descanso en qué consiste? Ese descanso consiste en que el yo esté muerto, en que Cristo viva en mí. Es Cristo, el cual es Dios con nosotros, el que está todos los días hasta el fin del mundo. Mientras Él esté a la puerta llamando, no habrá descanso. Tan solo cuando el yo esté crucificado y Cristo sea Rey en nuestra vida, en nuestros corazones, y recordamos que para eso Él nació, recién allí habrá paz en el alma. Tan solo allí habrá descanso. El descanso que Cristo le ofreció al pueblo de Israel en el desierto es el mismo descanso que vino a ofrecer a los discípulos y a todos los que quisieran escucharlo. Y es el mismo descanso que hoy nos ofrece en las palabras de Pablo, que empieza varios versículos antes, pero que nosotros lo vamos a leer a partir de Hebreos capítulo 4, versículo 6. Dice así: Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y a aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Vieron ustedes cómo este versículo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones? Discierne es una característica personal, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, en la presencia de la palabra. La presencia de la palabra de Dios. Todas las cosas están desnudas, visibles a los ojos de quien hemos de dar cuenta. Así se nos manifiesta cómo es la palabra de Dios, el Espíritu de Cristo, Cristo, el que nos llama a que entremos en el descanso, en su reposo. La invitación es hoy a abrir la puerta del corazón para que, como dice el versículo, la presencia viviente de la palabra de Dios more en nuestros corazones. Esa voz es la que somos invitados a oír. ¿Cuándo? Hoy. Así, el descanso que Dios nos ofrece es el descanso del amado Hijo de Dios, que recibe el Espíritu de Dios y nos da de su Espíritu, de paz, de descanso, de aceptación, de saber que Dios nos ama como a su Hijo. Entonces escuchamos el Espíritu de Cristo clamar en nuestros corazones: Abba, Padre. Ahora, recibir el Espíritu Santo son las arras, es la primera cuota de la herencia a recibir. Es el primer pago y la garantía de la recepción del resto de la herencia. Por eso en Efesios 1, capítulo 1, versículo 11 dice así: En él asimismo tuvimos herencia, hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria. Vemos ahí entonces que es en Cristo donde está la herencia. Esta herencia nos ha sido predestinada, como vimos, desde antes de la fundación del mundo. Y recibimos el Espíritu Santo de la promesa como las arras, como el primer pago de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo entonces? Graba la ley de Dios en nuestros corazones, pone en nuestras mentes la ley de Dios, y así nos hace guardadores de su palabra, no por mérito ni obra alguna nuestra, sino simplemente por el hecho de oír la palabra de Dios. Como hemos citado anteriormente, la palabra de Dios dice: oíd y viviréis. Oíd mi palabra, guardad o atesorad mi voz, y haré que guarden los mandamientos, de que yo sea vuestro Dios y ustedes sean mi pueblo, nos dice la palabra de Dios. Todo esto es obra de Dios. ¿Somos conscientes de las implicancias de esto? Todo, absolutamente todo, es la obra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿Cuál es la obra de Dios? Vean lo que dice Jesús respecto de este punto en Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿no?, a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios entonces? Que creamos las palabras de Cristo. Esa es toda la obra. Eso incluye no endurecer el corazón a la palabra de Dios. Eso significa no endurecerse, sino atesorar la palabra. El creer en Jesús es la obra de Dios. Noten que es una obra de Dios, no del hombre. Ni siquiera la fe para creer en quien Dios ha enviado es propia, sino que es don de Dios. Simplemente eso, oír, creer la palabra y que la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para hacer aquello para lo que fue enviada. Vemos así entonces que lo que el hombre ha de hacer es dejar de endurecer su corazón, dejar de resistir, aceptar la palabra. Y hablando de esta palabra poderosa, así como Dios creó al mundo por su palabra, así también recrea al ser humano por medio de su palabra. Él mandó y existió, dice el versículo. Y hoy el ser humano puede recibir y atesorar esa palabra creadora, esa palabra sanadora. Y de hecho, en lo que se refiere a la obra de la salvación, absolutamente todo es de Dios, absolutamente todo. Vean ustedes cómo lo describen los siguientes versículos. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Hebreos 13:21 dice: os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y finalmente, el pueblo de Dios entrando a la Nueva Jerusalén proclamará: en Isaías 26:12 nos dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Este hacer todas nuestras obras incluye también el creer. También dice un poquito más adelante, ahí en Isaías capítulo 29, versículo 23, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Así, una vista maravillosa se presenta ante nuestros ojos. Todo es hecho por la palabra de Dios. No por fuerza, no por espada, no por voluntad de varón o mujer, sino por el Espíritu de Dios. Las Escrituras son claras. Dios empieza la obra en nosotros y es Él el que la termina. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Las buenas obras que podamos hacer, Él las preparó de antemano y nos capacitó y nos encaminó para que si oímos su voz, Él
las haga en nosotros. No hay obra que sea nuestra, sino tan solo de Dios. Seremos la obra de sus manos, seremos hechura suya. Es Él el que hace la obra. Cristo vive en mí y ya no vivo yo, mas Él vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo, Jehová, hace todas nuestras obras en nosotros. Siendo esto así, vemos que la salvación es sencilla. El versículo dice, oíd y viviréis. Es facilísimo salvarse. De hecho, volviendo al tema de tener descanso en Cristo, leemos ahora en un contexto un poco más amplio. Mateo 11, del versículo 28 en adelante, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dice, llevad mi cruz sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La carga, el yugo de Cristo es fácil, es ligero, es sencillo. Consiste, como habíamos visto en el tema anterior, en negarse a uno mismo y a estar con Cristo crucificado. Es esa condición la que da paz al alma. Es esa condición la que da mansedumbre al alma. ¿Por qué? El contexto anterior lo explica para Jesús y nos da la clave para nosotros. En el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Cristo confiaba ciegamente en su Padre y sabía que todas las cosas le habían sido dadas por su Padre. Su día a día, sus vicisitudes, todo Cristo había recibido del Padre. Y el Hijo sabía que el Padre era su Padre, de verdad, y que Él era su Hijo, de verdad. Dicha relación no en figura, sino en realidad. Y Jesús conocía el amor del Padre por Él y cómo el Padre le daba todas las cosas. Todo lo que vivía tenía la perfecta voluntad de su Padre. Era absolutamente lo mejor para Él. Así, de la misma manera, nosotros respecto de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo nos ha dado todas las cosas. Sabemos que el Padre ama a Cristo y nos ama como ama a Cristo. Y le ha dado a Él todas las cosas para poder dárnoslas a nosotros. Y sabemos que la negación del yo, el tomar la cruz, el yugo de Cristo es ligero y liviano, porque sabemos que el Padre y el Hijo nos aman, y que todo lo que sucede en nuestra vida es para el bien de aquellos que hemos recibido el amor de Dios en nuestros corazones. Que lo que nos viene a la vida es la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial, lo mejor que nos podría pasar. Viendo esto así, salvarse, la salvación es facilísima. Ahora, viendo que es tan fácil salvarse, ¿por qué entonces Mateo 7 dice lo siguiente, a partir del versículo 13? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué, siendo que es tan fácil la obra de la salvación para el ser humano, son pocos los que la hallan? ¿Por qué? Y quizás podemos empezar a esbozar una respuesta. Lo primero quizás consiste en que la puerta es Cristo y Cristo crucificado. La puerta, lo que se constituye para muchos en oprobio o en locura. La vida de Cristo llena de amor ágape, vacía del amor propio, llena del amor de Dios, negándose a sí mismo, es lo que mucho corazón directamente no quiere vivir. Por esa puerta el corazón impío no quiere entrar, y allí está definida la impiedad también. Encontramos, además, entre otras razones, que Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es lo más engañoso que existe en el mundo? El corazón.
¿Qué corazón? El corazón propio. El hombre, tú y yo, el hombre se resiste, se niega a reconocer su condición, se engaña a sí mismo al respecto, se niega a reconocer que Dios es el único que lo puede salvar. No solamente eso, sino que se imagina que tiene alguna parte en dicha salvación. Lo único que el hombre tiene que hacer es dejar de resistir, escuchar la voz del buen pastor, no endurecer el corazón, sino atesorar la palabra. De ser esto así, Dios podrá completar la obra que empezó con nosotros y en nosotros. Pero el gran pero es que el hombre ha sido engañado, se resiste, no le gusta escuchar respecto de su condición. Le ofende escuchar la verdad. Su ser entero se levanta en resistencia cuando la verdad toca una fibra aún en el plano inconsciente. Por eso, una salvación tan fácil para el ser humano se torna tan difícil, porque el hombre se resiste a entregarse totalmente a Dios, porque el ser humano se ofende con la revelación de su propia condición, porque el ser humano le quiere ayudar a Dios, porque el ser humano cree que tiene que hacer la obra de Dios. Y lo único que hace en todos esos estados es no entrar por la puerta estrecha. Toda esta situación la vivieron en su plenitud el pueblo de Israel saliendo de Egipto y nos ha sido dada para nuestra admonición. Dios había hecho absolutamente todo, los había liberado de la esclavitud y de los egipcios, les había provisto del agua y del pan. Todo lo que habían vivido había sido cuidadosamente diseñado para que aprendieran que en todo dependían de Dios. Sin embargo, en cada prueba habían fallado. Él mismo los había acercado a sí mismo con la finalidad de dárseles a conocer y para que creyendo, recibiendo y atesorando su palabra, Él pudiera hacer su obra, la obra de Dios en sus corazones. Y les da su ley. Ya sabemos que Dios jamás intentó que el hombre alcanzara la justicia de Dios por sus propios esfuerzos, sino que la palabra de Dios recibida iba a hacer la obra. Sin embargo, el pueblo endurece su corazón pidiendo que no se le hable más, sino por medio de un intermediario, y el pueblo entonces recibe la lista de cosas que se propone hacer. La entrega de los 10 mandamientos se hizo de manera tal que fuera evidente que estaba fuera de toda posibilidad humana su cumplimiento. Sin embargo, el guardar los mandamientos es esencial para la salvación de la humanidad. Siendo esto así, Dios se propuso Él mismo guardar los mandamientos en nosotros, de esa manera haciendo fácil la salvación a todo ser humano y derribando de esa manera toda excusa. Y estas son las palabras de Dios en Salmos 81:8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá Dios en ti ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. En Isaías 55:3 nos dice, Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Su palabra, cuando es escuchada y atesorada, transforma el corazón. Su palabra, su espíritu transforma al alma de la ley del pecado para muerte, a la ley del espíritu de Cristo para vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es sabiduría de vida. La palabra de Dios es viviente. La palabra de Dios es el Espíritu de Cristo. Es Cristo morando en el corazón humano donde el yo ha sido crucificado. En ese sentido volvemos quizás a una apelación que ya suena repetida, pero nunca deja de ser urgente y vigente. Está sintetizada en los siguientes versículos. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, a partir del versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Escuchando la voz de Cristo, abriéndole la puerta de nuestro corazón, puestos los ojos en Jesús, en todo momento, contemplando su gloria, en estos vasos de barro, contemplando la majestad de su gloria, puestos los ojos en Jesús, escuchando su voz y contemplando su gloria, permaneciendo en Él. La palabra de Dios permaneciendo en nosotros, ese es el llamamiento supremo que tenemos, a permanecer en Cristo y en su gloria, recibiendo toda su palabra, contemplando a Cristo, observando su gloria, no apartando nuestros ojos de Él. Así es como permanecemos en Él. En 1 de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así todo aquel que permanece en Él es porque le ha visto y le ha conocido. Así permanecer es conocer y mirar a Cristo. Cuando miramos a Jesús, vemos cómo Jesús permanecía en su Padre. El modelo a seguir es Cristo. Así como Cristo permanecía en su Padre, así nosotros hemos de permanecer en Cristo. ¿Y cómo Jesús estaba o permanecía en su Padre? Lo definimos en Juan 14:10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Fíjense cómo la obra de el Padre son las palabras de Cristo, ¿no? Lo que veníamos diciendo antes. ¿Cómo Jesús estaba o permanecía en el Padre entonces? Al permitir, al dejar que el Padre morara en Él, al atesorar las palabras del Padre, al dejar que las palabras no sean las propias, sino que sean las del Padre, a que el Padre hiciera la obra. Esto es el significado de que Jesús estuviera en el Padre o permaneciera en el Padre. Así Cristo permanecía en el Padre. ¿Y cómo es que el Padre estaba en Jesús? ¿Cómo es que el Padre estaba en Cristo? Y también nos preguntamos cómo es que el Padre moraba en Él. Lo leemos eso explicado en otro versículo. En Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A ese versículo le agregamos el que está en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Así es como el Padre moraba en Cristo. Dios el Padre había ungido con su Espíritu a Cristo. Así es como el Padre moraba en Cristo, por medio de su Espíritu, por medio de su presencia. Así vemos cómo Jesús les explica a los discípulos el modelo de vida a seguir. Así como Cristo había hecho con su Padre,
así también debían hacer los discípulos con Cristo. Recordemos que dice que nosotros, los discípulos, conoceríamos que Jesús está en su Padre, y los discípulos en Jesús, y yo, dice Jesús, en vosotros. Así tenemos el modelo divino presentado, el Padre la fuente, Cristo el canal o el medio. ¿Cómo Jesús entonces estaría en sus discípulos en nosotros? Lo leemos en 1 Juan 3:24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y Jesús le da un ejemplo de esto a los discípulos, que lo leemos ahí en Juan capítulo 15. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cristo es la vid verdadera, el Padre es el labrador. El Padre plantó la vid a Cristo en la humanidad, la divinidad de Cristo recubierta de humanidad. Y mientras que los fariseos la consideraban como una raíz seca en el desierto, para todo aquel que creyera en él y a los discípulos era una conexión viva con la vida. Podían, al estar conectados con la vid, con Cristo, tener vida y llevar fruto. Solamente a través de la vid, es decir, Cristo, los pámpanos, es decir, los discípulos, podían recibir vida espiritual. La relación entre los pámpanos y la vid ilustra la relación entre Cristo y sus seguidores. La vida de la vid viene a ser la vida de los pámpanos. Así, por medio de la savia, el pámpano recibe la vida de la vid. Así, por medio del Espíritu de Cristo, el discípulo recibe una nueva vida y reemplaza la ley de muerte del pecado por una nueva ley de vida en el poder de Cristo. Así el discípulo recibe la mente de Cristo y por una unión con Cristo viene a ser participante de la naturaleza divina. Y a pesar de que Cristo iba a ser removido de la presencia de los discípulos, iba a ascender al cielo, la unión espiritual con ellos iba a permanecer, mientras ellos siguieran permitiendo al Espíritu de Cristo morar en ellos. Vean cómo está descrito y con cuánta insistencia se repite este concepto en el versículo 2 en adelante. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Noten el énfasis de esta parábola que es ampliatoria de lo que está en el capítulo 14. El énfasis en Cristo permaneciendo en sus discípulos, por medio del Consolador de su Espíritu, y los discípulos permaneciendo en Cristo, aceptando la recepción del Espíritu y las palabras de Cristo, y permaneciendo en ellas, permitiendo de esa manera que Dios obre en ellos. Así es como caminamos, permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Y podríamos aún preguntarnos cómo. Y leámoslo en más detalle en los siguientes versículos. Salmos capítulo 50, versículo 3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El versículo 4 del capítulo 50 del libro de Isaías dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás.
Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Juan 6:48 en adelante dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el 63 sigue diciendo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino. Andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Permanecemos en Cristo cuando en todo momento consciente estamos en la presencia de Él. Cuando Cristo está ante nosotros crucificado y nosotros tomando nuestra cruz, su yugo, negándonos a nosotros mismos, le contemplamos, oímos su voz y no le rechazamos. Permanecemos en Cristo cuando oyendo su voz nos encontramos temprano en la mañana. Permanecemos en Cristo cuando recibimos y estudiamos su palabra. Permanecemos en Cristo cuando ante la tentación escuchamos su voz que nos dice el camino de la verdad. Permanecemos en Cristo cuando oímos su voz y la guardamos. Es mi deseo y mi oración que ese permanecer ante la presencia de Cristo en forma constante sea una realidad en mi vida y en la de ustedes. Que el recibir su palabra, el recibir y aprender de las escrituras de Él sea nuestro alimento diario. Porque Él es todo para nosotros. Sin Él nada podemos hacer. Él es nuestra salvación. Él es el deseado de todas las naciones. Bueno, y así terminamos esta serie, terminamos este tema. Y una de las cosas que me he dado cuenta en forma personal es de que me cuesta creer en ciertas promesas de Dios. Hay ciertas promesas puntuales que soy consciente y tomo conciencia de que en realidad no estoy creyendo y no le estoy tomando a Dios al pie de la letra lo que le está diciendo. Y les voy a dar un ejemplo bien concreto de eso. Jesús dice que hemos de buscar primeramente el reino de Dios y todas las otras cosas, todo lo demás, haciendo referencia a las necesidades de la vida, os serán añadidas. Y esa es una promesa y es un llamado bien claro, ¿no? A dedicarse en primer lugar tiempo y esfuerzo a las cosas de Dios, que todo lo demás va a ser añadido. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto creer en esa palabra? Y, digamos, uno podría esbozar varias respuestas a eso, pero mirando por lo menos en mi caso personal puedo ver de que quizás no conozco lo suficientemente a Dios como para entregarle totalmente mi vida. Hay ciertas cosas en mi vida que parecería que yo prefiero manejarlas personalmente yo y no dejárselas a Dios. A pesar de que uno ora y uno le pide a Dios que guíe todas las cosas, sin embargo hay ciertas cosas sobre las cuales quiero tener mis manos en el volante. ¿Y por qué sucede eso? Y la primera respuesta que me viene es que quizás, o lo que me parece notar, ¿no? mirando mi situación, es de que en realidad no conozco bien a Dios. En realidad no conozco lo suficiente de sus promesas y de lo infalibles que son sus promesas. No conozco su carácter como para entregarme totalmente a Él. En ese sentido, quisiera comentar que las dos próximas series que vamos a hablar van a tratar justamente sobre estos temas. En primer lugar, acerca de el plan de Dios para cada ser humano, con qué propósito Dios nos creó y cuáles son las leyes de su universo, cómo es que funciona y cuál es el carácter de Dios. Cómo su carácter no violento busca en realidad traernos de vuelta a su casa y hacernos hijos, como fue su propósito original. Y creería que es entendiendo y comprendiendo con más profundidad estos temas, es como podremos hacer realidad esas promesas que hoy en día vemos que no pueden ser realidad de nuestra vida. Así que eso sería todo por hoy. Los dejo hasta el próximo tema y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao.